estudiantes, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar del género narrativo. Dijimos que el género narrativo es un género de los textos literarios, es decir, son textos ficticios, inventados por un autor que puede estar influenciado por su contexto de producción, ya sea histórico, personal u otro. Puede similar la realidad, pero no es real, es inventado. El propósito del género narrativo es contar una historia. Dentro del género narrativo tenemos varios tipos de textos. Por ejemplo, el cuento, que es un relato breve, que su propósito es entretener. Los microcuentos, que son aún más pequeños todavía, son solo un par de líneas. Su propósito también es entretener. La fábula, donde sus personajes suelen ser animales y el propósito es dejar una enseñanza. Los mitos, donde sus personajes son dioses o semidioses y trata de explicar el origen del universo o el origen del hombre. Las leyendas, que explica las creencias o costumbres de un pueblo, ¿verdad?, de un lugar determinado, y suele tener hechos sobrenaturales. Tenemos las parábolas, las epopeyas, etc. ¿Cuáles son las partes del género narrativo? Tenemos tres partes principales que se da en todos los textos de este género. Tenemos un inicio, que es donde se presentan los personajes y el ambiente, está todo en calma, todo tranquilo, y se presenta un conflicto, algo que quiebra esta tranquilidad. Tenemos el desarrollo o nudo, que es donde se llevan a cabo los principales hechos, la mayor cantidad de hechos, ¿verdad?, donde este conflicto empieza a enfrentarse las fuerzas y suceden ciertas acciones a los personajes. Y tenemos el final o desenlace, que es la parte del texto donde se resuelve el conflicto, se soluciona este. Ojo, que el final no siempre puede ser feliz, a veces también es triste. ¿Cuáles son los elementos del género narrativo? Hay 5 elementos que lo tienen todos los textos narrativos. Estos son: tienen un narrador, que es la persona imaginaria que cuenta la historia. Este narrador puede ser protagonista, que es un narrador en primera persona y cuenta su historia. Es el personaje principal que va contando lo que le está pasando. Por ejemplo, de pronto me encontré con el lobo cuando iba por el bosque. Cuento lo que a mí me sucede. Tenemos el narrador testigo, que participa en la historia y cuenta lo que observa. Es un personaje secundario dentro de la historia que relata la historia de otro. Por ejemplo, yo vi a Juan que se zambulló en el río. Nadaba como un delfín. Feliz, de pronto se sumergió y no salía. Va contando lo que va observando del otro personaje. Tenemos el narrador de conocimiento relativo u objetivo. Este es un narrador en tercera persona, no participa dentro de la historia y solo narra lo que se puede observar, lo que podemos ver. Por ejemplo, Pablo estaba de pie esperando el colectivo. Tenía cara de tristeza. Y el cuarto narrador es el narrador omnisciente. Este narrador también está en tercera persona, no participa dentro de la historia, pero es como un dios. Él sabe todo lo que hacen los personajes y hasta lo que piensan. Se mete al interior de los personajes. Por ejemplo, Pablo estaba de pie esperando el colectivo. Su corazón estaba apenado. No podía creer que ella lo dejara. Tenía ganas de morir. Todo eso, ¿verdad?, no lo podemos observar, sino que tenemos que estar en el interior del personaje. Un segundo elemento del género narrativo son los personajes, que son estos seres imaginarios que participan en la historia. Estos pueden ser personas, animales o cosas. Existen los personajes principales, ¿verdad?, que son los más importantes dentro de la historia, los que tienen la mayor fuerza, ¿verdad? El protagonista, que es el personaje más importante, el antagonista, que es la fuerza opuesta al protagonista, y los personajes secundarios, que son los que apoyan y acompañan al personaje principal.
Existen también los personajes incidentales, que son aquellos que aparecen ocasionalmente una sola vez en el texto. Por ejemplo, si yo estoy contando el cuento de un niño que está teniendo problemas camino a su casa, ¿verdad? Desde el colegio a su casa, y va a comprar un kiosco y el caballero del kiosco le pregunta ¿qué dulce quiere? Ese personaje, el caballero del kiosco, sería incidental. Un tercer elemento es el ambiente, que es el contexto de la historia. El ambiente puede ser físico, ¿verdad? Que es lo que vemos en un jardín, en una escuela, en una sala de clase. ¿Dónde ocurren los hechos? Es el ambiente físico, es lo observable. Está el ambiente psicológico, que tiene que ver con la sensación, las emociones que se respiran en la historia. Por ejemplo, angustia, tristeza, ese es el ambiente que se puede respirar. Si yo, por ejemplo, estoy en una fiesta de cumpleaños, seguramente el ambiente psicológico va a ser de felicidad. Y está el ambiente social, que tiene que ver con el espacio cultural, las ideas morales, religiosas, políticas de la sociedad y el nivel socioeconómico, ¿verdad? Un cuarto elemento es el tiempo, que es el tiempo ficticio, ¿verdad?, en el que se desarrollan los acontecimientos. Está el tiempo externo, que tiene que ver con la época en que se transcurren los hechos. Yo hoy día, por ejemplo, puedo escribir un cuento sobre la Segunda Guerra Mundial, y el tiempo externo va a ser Segunda Guerra Mundial, aunque yo no me encuentre en esa época, ¿verdad? Y el tiempo interno tiene que ver con la temporalidad del relato, cuánto dura la historia. Puede ser días, pueden ser horas, semanas o años. Un quinto y último elemento son los acontecimientos, que son las acciones, todos los hechos que van ocurriendo en el relato. Pueden ordenarse en el texto de manera lineal. ¿Qué quiere decir esto? De manera cronológica, como el cuento de Caperucita, ¿verdad?, que va los hechos de manera ordenada. Puede ir in media res. ¿Qué significa esto? Que la historia comienza en la mitad y luego continúa. Por ejemplo, estábamos todos asustados y se empieza a narrar después el qué había ocurrido antes y por qué estábamos todos asustados. Y está la organización in extrema res, que significa que el texto comienza desde el final hacia el inicio de la historia. Veamos un ejemplo donde podamos aplicar estos elementos. Leamos el siguiente microcuento, que es Bemol. Ella se probó varios vestidos de noche mientras yo revisaba unas chaquetas de cuero. Tras eso, nos detuvimos sospechosamente más tiempo del habitual frente a las argollas de una joyería. Oscurecía ya. Mientras paseábamos por el cine, evaluando cuál de las películas allí exhibidas compraríamos pirateadas en Ahumada. Ya se acaba el día y aceleramos para alcanzar a tomar el último viaje del metro. Llegamos a nuestra estación felices, de la mano, aún sabiendo que nos quedaban más de 15 cuadras de camino. Por suerte, nos alcanzó la plata para un par de sopaipillas. Este texto fue creado por Víctor Badraco, una persona de 27 años que vive en Puente Alto y está dentro de los microcuentos de Santiago en 100 palabras. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Una pareja. El narrador es un narrador protagonista porque es uno de los personajes, el varón, el que está contando la historia. El ambiente físico, esto donde ocurre, tenemos pistas que nos van diciendo, no siempre la información va a estar textual, pero dice que toma el metro, habla de la calle Ahumada, ¿verdad? Por lo tanto podemos inferir que el ambiente es el centro de Santiago. El ambiente psicológico, si te das cuenta, ellos no pueden ir al cine, sino que compran películas pirateadas. No pueden comprarse la ropa cara que se probaron, solo pudieron verla, probársela, pero no comprarla. Apenas le alcanzó para comprar sopaipillas.
Sin embargo, a pesar de eso, el ambiente psicológico se ve que es alegre, que ellos están felices. Y el ambiente social podemos ver que es un estrato socioeconómico bajo, ¿verdad? Escaso, medio bajo, el que rodea a estos personajes. El tiempo externo, podemos ver que si tomaron un metro, si habla de mall, entonces el tiempo es la actualidad. Y el interno ocurre la historia en horas. Si bien nosotros nos demoramos solo minutos en leerla, podemos ver que transcurrieron un par de horas en el relato. Los acontecimientos, ¿cuáles son los hechos que podemos ver? Ella se probó ropa, caminaron por la calle, compraron una película en la calle Ahumada, ¿verdad? Tomaron el metro, caminaron y se compraron unas sopaipillas. Bien, chicos, ¿qué les corresponde a ustedes ahora? Tienen una guía donde hay una comprensión lectora de un texto narrativo y ustedes deben responder preguntas de elementos del texto y información de inferencia. Acuérdense que siempre tienen que buscar pistas en el texto que les van mostrando las respuestas. Que estén muy bien, nos vemos pronto.